Hola a todos y todas, almas bonitas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy quisiera hablaros de algo muy profundo y que además le afecta a muchísimas personas sin que ni siquiera lo sepan, y es la desconexión emocional. Y quiero que prestes mucha atención a esto, porque la desconexión emocional no solamente nos aleja de nuestras emociones, también nos aleja de nuestra capacidad creativa, de nuestra intuición, de nuestra vitalidad y de nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Muchas personas piensan que han perdido la ilusión, la inspiración, su esencia, van apagadas, pero lo que ha ocurrido aquí es que has aprendido a desconectarte emocionalmente para sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia que aprendemos desde muy temprana edad. Cuando la persona deja de sentir para no sentir ese dolor, también se desconecta de su capacidad creativa. Y esta capacidad creativa tiene mucho que ver con la energía femenina. La energía femenina es una energía que todos traemos, tanto hombres como mujeres, va mucho más allá del género. Es esta capacidad de crear proyectos, de crear cosas diferentes, esta capacidad de intuir, de mirar al otro y saber leerlo. Esto es energía femenina pura y dura. Como sabéis, necesitamos de las dos, de la energía femenina y de la energía masculina, porque de nada sirve crear muchas cosas si luego no la bajamos a tierra. La energía masculina es ese proyecto en acción, es puesto al servicio, es bajar toda esa capacidad que tenemos de crear cosas nuevas y ponerlas al servicio de tal manera que podamos materializar ese proyecto. Por tanto, necesitamos de las dos. Si estamos trabajando muy en la energía masculina del hacer y en lo externo, en lo exterior, ponemos foco siempre, claro, nuestra mente consciente a lo que tiende es a lo externo, porque es donde está la comida, es donde está nuestra supervivencia como especie, ¿verdad? Es donde están las personas, el trabajo. Pero sin este retorno interno, sin esta capacidad que estamos perdiendo de volver a nuestra esencia, a nuestro interior, a sentir y a traspasar esas sensaciones y emociones a través de nuestro cuerpo, nos quedamos todo el tiempo en ese externo, en ese hacer y no llegar a ningún lado. La energía femenina, como sabéis, está relacionada pues con la sensibilidad, con la intuición, con la creatividad, como he dicho antes, con el placer tan importante, con el disfrute, con el sentir, esa capacidad de conectar emocionalmente con nosotros mismos y con los demás, la capacidad de fluir con la vida. Y por eso hoy en día se nos presentan muchas personas que son funcionalmente perfectas, son muy funcionales, pero están vacías por dentro, tienden a sentir ese vacío, esa desconexión tan grande que nos hace sentir pues infelices, sin saber ni siquiera qué nos está ocurriendo. ¿Y por qué una persona se desconecta emocionalmente? Os preguntaréis, ¿en qué momento ocurre esto? Normalmente la desconexión emocional no aparece porque sí. Este mecanismo de supervivencia probablemente tiene un origen en la infancia. Quizá creciste en un entorno donde no podías expresar lo que sentías, quizá porque los problemas de los mayores eran mucho más grandes, había otros problemas en casa y tú pues tenías tendencia a obviar aquello que te pasaba en el colegio, aquello que te estaba pasando, por no molestar. Quizá viste a tu mamá también desconectada de sus emociones, haciendo las tareas de la casa y atendiéndote, pero sin mirarte a los ojos y quizás sin preguntarte pues cómo estás hoy, porque también ella aprendió a vivir así, a sobrevivir de esta manera, y tú pues interpretaste sin que nadie te dijera nada que en esta familia tú tienes que ser también fuerte, tienes que ser una persona fuerte entre comillas, una persona que hace y no se para a pensar en su dolor, en su tristeza, en qué le está pasando. Quizá en tu entorno pues había una frialdad emocional, quizá entre tus padres no se separaron nunca, pero nunca se miraron a los ojos. No había esa conexión emocional entre ellos. Quizá aprendiste que sentir era peligroso. Mostrar tu vulnerabilidad te hacía ponerte en un lugar
pues de mucho dolor, donde a lo mejor alguien podía aprovecharse de esa vulnerabilidad y entonces pues decidiste que para poder sobrevivir no podías mostrar vulnerabilidad. Entonces nuestra mente hace algo muy inteligente y es que se desconecta de las emociones para poder sobrevivir y vivimos de cabeza para arriba, como digo yo, sin poder conectar con nuestro corazón, con nuestro alma, con nuestro cuerpo. A veces la desconexión emocional es algo que llevamos cargando y ni siquiera es nuestro. A veces es un tema de nuestro linaje familiar. Es un mecanismo de supervivencia que utilizaron nuestros ancestros y ancestras. En terapia regresiva lo veo con muchísima frecuencia esto. Aparecen duelos no resueltos en el linaje familiar, secretos familiares. Siempre que hay algún secreto familiar también hay alguien en ese clan que se hace cargo de ese secreto y lo va cargando sobre sus hombros, ¿no? Y por tanto pues lo que haces es desconectar emocionalmente de esto que te hizo sufrir tanto. Casos de abandono, abandonos de hijos, abandono ancestral, abortos no reconocidos, abortos o incluso niños que murieron y que no los han incluido en el sistema familiar, de alguna manera, pues tenemos tendencia a cargar con ese dolor no expresado de nuestras abuelas, tatarabuelas, etc. Patrones de rechazo. Quizá alguna bisabuela, tatarabuela o bisabuelo, tatarabuelo fue rechazado y nosotros pues tenemos tendencia a reprimir esas emociones. Memorias de abuso, mujeres, sobre todo muchas mujeres silenciadas, y en el caso de los hombres tampoco podían mostrar su vulnerabilidad, ¿no? Son patrones de mucho dolor. Acordaros que los hombres hasta hace muy poquito no podían expresar que les dolía algo, que sentían tristeza por alguna razón, no podían expresar sus emociones, ¿no? Estaba en juego su hombría. Y las mujeres pues directamente nadie las escuchaba. Era como cómo estés o cómo no estés, qué te apetece o qué no te apetece, era algo que no era interesante en ese momento para nadie. Nadie se paraba a escuchar a una mujer. Entonces imaginaros todo ese dolor que vamos cargando muchas veces, en muchas ocasiones, y que ni siquiera es nuestro. Te voy a dejar unas preguntas para que puedas ir descubriendo un poquito dónde puede estar el origen de esta desconexión emocional que tú sientes. ¿Cuándo empecé a dejar de sentirme realmente viva o vivo? ¿Qué emociones son las que más me cuestan expresar? ¿En mi infancia podía mostrar tristeza, miedo o enfado? ¿Qué ocurría en casa cuando alguien lloraba? ¿Tuve que madurar demasiado rápido? ¿Siento que tengo que ser fuerte todo el tiempo? ¿Me cuesta pedir ayuda? ¿Siento vacío incluso cuando todo aparentemente está bien? ¿Repito relaciones una y otra vez donde no me siento emocionalmente visto o vista? ¿Hubo abandono, pérdidas o traumas en mi sistema familiar? ¿Qué emociones estaban como prohibidas en mi familia? ¿De quién aprendí yo a desconectarme emocionalmente? ¿Cómo estaba mamá? ¿Cómo estaba papá? A veces estas preguntas abren puertas muy profundas y ahí es donde comienza el verdadero trabajo de sanación. La terapia regresiva puede ayudarnos a encontrar el origen profundo de esa desconexión emocional. A veces es tan profundo que no lo recordamos y a veces, como os he dicho antes, vamos cargando con él sin ni siquiera saber que a lo mejor no es nuestro. La terapia de regresión no solamente sirve para saber el origen, sino para sentirlo. Esto es muy importante. Cuando uno encuentra ese origen, ese momento en el que uno se desconecta, hay una fragmentación de nuestra energía. Parte de nuestra energía se queda en ese momento traumático. Cuando nosotros regresamos a ese lugar, lo que hacemos es recuperar esa energía, traspasar ese dolor, ese sufrimiento a través de nuestro cuerpo. Se sienten sensaciones corporales muy fuertes. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo traspase la emoción. Sin hacer este ejercicio, nos quedamos como antes. Sí, sabemos el origen,
pero no pasamos por esa emoción, por ese momento. Y luego hay otro proceso muy bonito que es resignificar aquello que nosotros creímos que era una certeza. Nosotros, cuando nos ocurre un evento traumático y, como os he dicho, se fragmenta nuestra energía, parte de nuestro alma se queda ahí atrapada en ese momento traumático y nuestra mente lo bloquea y lo esconde en un lugar muy profundo. Lo que ocurre también es que hay unas creencias asociadas a ese evento. Cuando nosotros vamos a esas creencias y vemos desde un lugar mucho más elevado cómo ocurrió todo y por qué, que quizá nos damos cuenta en ese momento de que nuestra madre, nuestro padre hacía lo que podía hacer en ese momento. Cuando nos damos cuenta de que esto que llevamos cargando viene de un abuelo, una abuela, o una tatarabuela o bisabuela, lo vemos desde un lugar mucho mayor, mucho más grande, y podemos, por tanto, resignificar todas esas creencias que las hemos grabado a fuego desde que éramos pequeñitos y podemos cambiarlas. Por tanto, aquí es donde ocurre la magia. Vamos al origen, traspasamos todo ese dolor, todo ese sufrimiento, resignificamos, damos unas nuevas creencias a aquellas que se quedaron obsoletas, que están ahí grabadas como un lenguaje obsoleto en nuestro cerebro, lo quitamos y ponemos otras nuevas que nos hagan ser más grandes, no volvernos más chiquititos. En la terapia regresiva podemos encontrar memorias emocionales bloqueadas, experiencias infantiles olvidadas, heridas de abandono o rechazo, patrones heredados del sistema familiar o emociones reprimidas durante años. Cuando esas emociones son vistas, comprendidas y liberadas, la persona poco a poco comienza a reconectar consigo misma, con su sensibilidad, con su verdad, con la capacidad de amar y de sentir. Sanar no significa dejar de sentir, significa sentir sin que este sentimiento te destruya. El primer paso es volver a escucharte. Detrás de una desconexión emocional no hay una persona rota, hay una persona que aprendió a protegerse. Quizá ha llegado el momento de que puedas volver a sentirte segura, sintiendo y reconectando con tu corazón, para poder vivir desde él, desde el corazón hacia afuera. Por favor, si este vídeo te ha gustado, déjame algún comentario porque esto me ayuda muchísimo para saber si esto te está ayudando de alguna manera y poder hacer muchos más vídeos. Y no dejes de suscribirte al canal si deseas recibir contenidos como este. Ya sabéis que yo hablo desde la psicología transpersonal, desde la terapia transpersonal. Un abrazo para todos.